¿Estamos? Esperamos un poquito que... ¿Vamos bien hasta acá, chicas? ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Fernández Rosa es mucho más fácil que Oslac, así que es más un repaso que otra cosa. Vamos de vuelta. Bien. Bien. Entonces decíamos que las políticas sociales podemos decir que son aquellas que están ahí presentes de parte del Estado, digamos, para atenuar esas diferencias existentes entre los sectores sociales antagónicos, ¿no? Entre los, como decimos siempre, entre los burgueses que tienen los medios de producción y el proletariado que, no que el único que tiene la fuerza de trabajo, la mano de obra, digamos, la fuerza de trabajo y que está obligado a venderla, sí o sí, no le queda otra. Si no la vende, estará obviamente condenado a la pobreza o inclusive al caso más extremo de pobreza que la indigencia, que es lo que vimos en segundo año, ¿se acuerdan? Bueno, dicho esto, esperen que tengo que... Dicho esto, nosotros podríamos definir de alguna manera a la política social como un conjunto de decisiones que crea derechos y obligaciones en el seno de la sociedad involucrada y en el propio sector social dominante. Esto es, que si analizamos la política social pensando en igualdad, no se puede, dice Fernández Rosa, sí hay que pensar la política social en términos de equidad. ¿Por qué? Porque ella cita a Marx, vuelve a Marx, y dice que los intereses son irreconciliables. Y solo lo único que se puede hacer es atenuar esas desigualdades. La igualdad en el capitalismo no existe. Yo lo puse ahí en grande. Entonces, tenemos que pensar en términos de equidad, de igualdad de oportunidades y demás. Pero no podemos pensar en la igualdad en su concepto como igualdad conocemos. No es que todos somos iguales. Eso es una mentira bastante importante, sobre todo en un sistema capitalista. No todos somos iguales porque los intereses son irreconciliables. El interés de un capitalista, de un empresario, es totalmente distinto que el interés de un trabajador y viceversa. Y eso es irreconciliable. Y lo único que se puede hacer ahí es atenuar esas desigualdades. Por eso se piensa a la política social en términos de equidad y no en términos de igualdad. ¿Ah? Así podemos clasificar a las políticas sociales, dice Fernanda Rosa. Hay diferentes. Tenés lo que tiene que ver con el empleo y un ingreso mínimo, el salario mínimo vital y móvil, tan famoso. La protección de las condiciones de trabajo, esto de que tengamos, digamos, la posibilidad de contar con una RT cuando trabajamos, que podamos contar con una obra social, que podamos tener justamente este accidente de riesgo de trabajo que es la RT que les contaba, que podamos tener todo lo que tiene que ver con nuestra ropa de trabajo, dependiendo del trabajo que tengas, todas las protecciones de esas condiciones de trabajo, que ese trabajo, si es insalubre, sea pagado, si es nocturno, sea pagado, digamos, todo lo que implique un mayor esfuerzo, tenga un pago adicional, un pago extra, ¿no? También las políticas sociales, y acá es muy importante, por eso quiero hacer un paréntesis, es la educación, la formación y la cultura. Cuando hablamos de políticas sociales, muchas veces la gente cree que solamente lo que tiene que ver con la política social tiene que ver con la asistencial. Y ahí estamos en un error bastante importante. Acá ya estamos viendo que estamos hablando de existencia de empleos, estamos hablando de que las políticas sociales tienen que ver con los derechos laborales, que tienen que ver con la educación. O sea que las políticas educativas estarían dentro de las políticas sociales, ¿se entiende? La política social es un concepto macro que según Fernández Rosa, digamos, también incluye la educación y también incluye la salud pública, ¿tá? Entonces, no, las políticas sanitarias y la política educativa son políticas sociales, según Fernández Rosa. Hay otros autores que dicen que no. Según Fernández Rosa, según lo que yo también comparto esto, yo creo que las políticas sociales, a ver, ¿por qué digo que las políticas sociales, las políticas sanitarias y las políticas educativas son políticas sociales? Porque cumplen el fin justamente de atenuar esas desigualdades que recién hablábamos. Digamos, la salud pública en nuestro país, que es un orgullo en nuestra educación pública, lo que trata de hacer es justamente eso, que esas desigualdades achiquen esa brecha gigante que existe, ¿no? Que digamos, que cuando uno entra en un hospital no tenga que entrar mostrando la billetera, sino simplemente diciendo la problemática que uno tiene y mostrando su documento para poder tener el turno correspondiente con el profesional médico y no tener que andar mostrando cuánta guita tengo para que me atiendan. En la educación es lo mismo, que tener la posibilidad, la importancia de tener la posibilidad
de poder estudiar lo que uno quiere, donde quiere, cómo quiere. Ahora se han agregado un montón de universidades, hay muchas cuestiones a distancia. Bueno, digamos, eso también es una política social porque achica esa brecha preexistente de desigualdad propia del capitalismo. La asistencia o promoción social, que bueno, esto ya ustedes lo saben, las políticas sociales, cuando uno habla del sentido común, creen que tiene que ver solamente con esto. El urbanismo, la vivienda, obviamente también son políticas sociales. No sé, en La Pampa, cuando se habla de viviendas que hace el gobierno, se habla claramente de viviendas sociales. ¿Escucharon hablar de ese concepto ustedes alguna vez? Las viviendas sociales, que son las viviendas que da el IPAB en La Pampa, el Instituto Provincial Sí, Autárquico de la Vivienda. Bien, y te dicen, son viviendas sociales, o sea, las viviendas son políticas sociales, ¿eh? Porque también es una forma de achicar esa desigualdad, ¿no? O sea, la sociedad que se inscribe en el IPAO es una sociedad, es una población que obviamente no reúne los requisitos para poder acceder a otro tipo de crédito, como por ejemplo un Procrear, y ni que hablar, está mucho más lejos todavía de poder crear una casa propia sin una posibilidad crediticia, digamos, ¿no? Entonces está lejos, está fuera del sistema. Como está fuera del sistema capitalista, justamente, el Estado lo que hace es atenuar esa desigualdad y brindarle justamente una vivienda social para achicar esa desigualdad y que pueda estar efectivizado el derecho a la vivienda, ¿no? Un derecho garantizado en nuestra Constitución Nacional y que, bueno, tanta falta hace porque sabemos que en todas las localidades, nosotros lo vemos en carne propia, en todos los pueblos de la provincia están faltando muchas viviendas, es un problema, la verdad, importante. En el caso, por ejemplo, hablo por mi pueblo, ya se podría declarar de alguna manera lo que se llama emergencia habitacional. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? La emergencia sí, habitacional. acá hay mucha. ¿A qué se refiere, Euge? A ver si. ¿A qué se refiere cuando uno Con habla? déficit, sí, con déficit habitacional de casas, o sea, no, Exacto, hay mucha gente sin tener techo, entre ellos me sumo, y no hay alquileres, no hay pensiones, hay muchas personas con problemáticas en pequeñas residencias que son habitaciones precarias, o sea, es una de las grandes problemáticas que hay en el pueblo, la falta de casas, o sea, es exacto, como una exacto. problemática bastante grande. Sí, sí, una problemática que la verdad que es compartida por los diferentes puntos de la provincia, porque uno por ahí tiene la posibilidad de recorrer y te hablan de que, por ejemplo, hay 200 inscriptos en el IPAO cuando hacen después 4 o 5 casas, o sea, es muy ínfima la, la solución que se pretende dar, o sea, la aceptación de esa cuestión social que se pretende dar del Estado provincial, por lo cual entonces, digamos, se genera lo que en este caso, acá en Bernasconi yo podría decir de alguna manera, estamos en un estado de emergencia habitacional, porque nada, tenemos más de 120 inscritos en el IPAO y se hicieron 4 casas que todavía no están siendo entregadas y la verdad que, bueno, que si bien está bueno que hagan esas 4 casas, no alcanzan ni siquiera ni para arrancar, ¿no? Eh, y bueno, es una temática para tener en cuenta y es obviamente una política social. El tiempo libre y la recreación también es una política social y también es muy importante, más en estos tiempos que hemos comprendido que la salud mental lo es, hasta todo eso por ahí lo demostró la pandemia ha demostrado que no es solamente lo que importa la salud física, sino que la parte psicológica es fundamental, y para que la parte psicológica entender que es fundamental, también el Estado a través de las políticas sociales tiene que generar actividades recreativas, deportivas, de tiempo libre, que digamos, de alguna manera puedan llevar a que a la sociedad tenga una mejor calidad de vida. Esto sigue siendo cuestionado cuando algunos gobiernos deciden invertir un dinero importante, por ejemplo, lo que pasó en Santa Rosa, que la Municipalidad de Santa Rosa invirtió un dinero importante en el show de Los Palmeras, no me acuerdo la cifra, pero era como 9 millones de pesos, algo así, si no quiero agarrarle, cuando en realidad, digamos, lo que muchos sostienen es gastar plata en eso cuando hay tantas cosas por hacer, ¿no? Pero sí es cierto, digamos, eso, bueno, eso es para debatir, obviamente, pero sí es cierto que también es una de las obligaciones del Estado, una de las políticas sociales igualitarias de alguna manera, perdón, no igualitaria, equitativa, si me o para atenuar esas desigualdades, eh, es todo lo que tiene que ver con lo cultural también, ¿no? Si no, es como que dejamos lo cultural solamente reservado a un estrato social. ¿Se entiende lo que digo? Si el Estado no interviene ahí de alguna manera, en su momento se hacían mucho, ¿no se acuerdan usted que hace un tiempo atrás, yo creo que yo estaba estudiando, que se hacían show en Santa Rosa una vez por mes,
tenía un nombre, que iban artistas súper conocidos, me acuerdo que fueron los Pimpinela, me acuerdo que fue una banda folclórica, me acuerdo si eran los Nocheros, Jorge Roja, o sea, y que eran entrada gratuita, y que, digamos, lo cultural, muy debatido hoy está en los medios de comunicación como algo que el Estado no debería gastar mucho, pero también es cierto que cuando el Estado no interviene en esas cuestiones, como tampoco, no sé, por ejemplo, me pasaba con los chicos jóvenes en San Martín que pedían, por ejemplo, en su momento pedían un lugar para ellos, un lugar como si fuera una casa de la juventud, y que también es importante para su bienestar psicológico, salud mental, un lugar para ellos de contención. En Santa Rosa, por ejemplo, que hicieron toda una pista de skate increíble para los chicos, y que por ahí capaz que eso es considerado de alguna manera por cierto sector de la sociedad como es gastar plata al pedo, básicamente, ¿no? Entre comillas. Cuando en realidad es una política social que tiende justamente a tener las desigualdades. Después, bueno, podemos discutir si es mucha plata la que se gasta, si ustedes hubiesen gastado más en hacer casa o en otro, eso es parte más vale de las prioridades, y los gobiernos tienen ciertas prioridades que bueno, que ahí, digamos, ¿cómo se mide a un gobierno? Se mide viendo a ver qué prioridades tiene, ¿no? Y bueno, sí es cierto que si vos traes un show de La Palmera de 9 millones de pesos y después no podés dar una solución habitacional a la gente más, y bueno, sí, va a haber gente enojada además, y es como ir a contramano de lo que cree, de lo que piensa y siente y vive la sociedad, obviamente. Pero sí es cierto, quiero dejarlo en claro, que el tiempo libre y recreación también es parte de la política social. En sentido, eh, las variables que se tienen que tener en cuenta para analizar las políticas sociales son varias. Primero, hay una variable histórica social. Nosotros no podemos hablar de una política social de hace 50 años, hablarla hoy diciendo, no, una locura política social de aquel momento. No, porque estamos hablando de ese momento. Hay que ponerla en contexto, historizarla sería, ¿no? La parte económica social también. Perdón, ahí me parece que hay un micrófono abierto. La parte económica social, la parte de institución funcional, la parte espacial sectorial y lo socio-organizacional. No se haga mucho ruido con esto, porque nada, simplemente entender que las políticas sociales a veces se deben, digamos, analizar en el contexto, en tiempo y forma, en el mismo, justamente en el mismo tiempo y en el mismo contexto para poder analizar, por ejemplo, para poder comparar las políticas sociales. Un momento, o en un momento no, mejor dicho, sigue pasando en los medios de comunicación, que se comparan las políticas sociales de Argentina con las políticas sociales que suceden en los países desarrollados, cuando nada tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Solo podemos, si querés, hacer alguna forma, alguna especie de comparativa, las políticas sociales que tienen que ver con las políticas sociales latinoamericanas. Nosotros vamos a ver, creo que en el trabajo práctico número 5 por ahí, vamos a ver diferentes políticas sociales que se desarrollaron en América Latina. Una es en Colombia, otra en Brasil, bueno, la asignación universal por hijo acá en Argentina, y las vamos a comparar porque en tiempo es el mismo tiempo y justamente el mismo contexto, un contexto latinoamericano, de países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, como quieran decirlo, y ahí sí se puede comparar. Pero si vamos a comparar una política como la asignación universal por hijo con una política de ingreso universal como pretende hacer Suiza ahora, y es medio complicado, porque la verdad que no estamos hablando de dos realidades similares para nada, ¿no? Entonces, bueno, en eso, por ahí tener en cuenta eso, que si solamente tomamos alguna de estas variables, lo que dice abajo, habitualmente si solo se toman alguna de estas variables, vamos a llegar seguramente a conclusiones pobres, que es lo que pasa mucho en los medios de comunicación. Hay conclusiones muy pobres porque están comparando políticas sociales así de la nada, y la verdad que no es el mecanismo. Dicho esto, nada, eso es como para decirlo, no nos vamos a meter tanto en qué tiene que ver con las variables porque no tiene mucho sentido. Eh, Quería dejar en claro la concepción neoliberal que hay de las políticas sociales, ¿no? Eh, bueno, es un medio para alcanzar el bienestar, la justicia y la igualdad de oportunidades. La función principal sería la redistribución de ingresos. ¿Alguna vez escuchado usted hablar de redistribución de ingresos? ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de eso? ¿No? ¿Nadie escuchó hablar de la redistribución de la riqueza, por ejemplo? Sí, Matías, creo que sí. ¿Y a qué creen que es eso? Vamos, levanten los micrófonos otros, no solamente Euge, hoy está Euge a full. ¿Qué es la redistribución de la riqueza para ustedes? ¿Qué creen que es?
¿Nada? ¿No se ocurre nada? Bueno, a ver, es un concepto que se habla mucho hoy en los medios de comunicación de la redistribución de la riqueza y bastante debatido está el tema de la redistribución. Una forma de redistribuir la riqueza, ¿cuál es? Que está muy debatido. Es el famoso impuesto a las ganancias, ¿no? Que ahora subieron el piso del impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es tratar, digamos, de alguna manera, por algunos que lo ven, algunos lo ven como una forma de equiparar y otros lo ven como un saqueo, ¿no? ¿Cómo voy a estar trabajando y me van a cobrar ganancia con todo lo que yo trabajo y demás? Bueno, eso tiene que ver con la concepción que tenemos de la sociedad, del Estado, de la vida en general. Y bueno, esa redistribución de ingresos es la que permite compensar, digamos, a desigualdades sociales generadas por el sistema capitalista. Entonces, el Estado lo que va a hacer es equilibrar los intereses de esas clases dominantes y las clases dominadas. Entonces, lo que la concepción neoliberal de las políticas sociales son políticas totalmente focalizadas, que obviamente al ser focalizada es, como lo indica la palabra, están dirigidas a aquellos que solamente a aquellos que lo necesitan solamente. No es una política universal, ¿tá? Sino que son políticas focalizadas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, el IFE, fue una política focalizada. Fue para quienes lo necesitaban en ese momento, esas personas que habían dejado de trabajar por la pandemia además. Ahora se hizo un refuerzo de ingreso que era medio similar al IFE o lo mismo, más que con otro nombre, ¿no? Y esto no amplía el concepto de ciudadanía, porque hablar de ciudadano es hablar de una política universal, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que se está haciendo hace un tiempo importante son estas políticas focalizadas que justamente son para aquellos que lo necesitan. ¿Eh? En ese sentido, vamos a hablar de grupos, perdón, vamos a hablar de grupos excluidos, que ya lo hemos visto un poco estos años, que son la infancia, los impedidos físicos, psicofísicos y la ancianidad. Esos son los grupos excluidos a los que están dirigidas esas políticas sociales, ¿no? A la niñez, excluido del sistema, a los impedidos físicos, psicofísicos, que tienen que ver con todo el tema de, lo que tiene que ver con las pensiones, las jubilaciones por invalidez y demás, y a la ancianidad, que ahora, bueno, se habla obviamente de adulto mayor. En ese momento, cuando lo escribió Fernández Rosa, se hablaba de ese concepto de ancianidad. No voy a pasar el video, que tengo un videito después, porque está todo medio lerdo el internet, pero sí es cierto que es importante hablar de grupos excluidos, pero también de grupos desfavorecidos, dice Fernández Rosa. O sea, los excluidos son los que hablábamos, la niñez, los impedidos físicos, psicofísicos, y lo que tiene que ver con la ancianidad, con los adultos mayores, digamos. Y los desfavorecidos, vean la palabra, desfavorecidos, son los trabajadores asalariados, los agricultores y las mujeres. Y dice Fernanda Rosa, los actores de los grupos cambian según el contexto, obviamente. Cuando lo escribió Fernanda Rosa, se catalogaba, digamos, de alguna manera, o ellos catalogaron a la mujer como un grupo desfavorecido. En mi opinión, yo pondría a las mujeres como un grupo excluido, al igual que la niñez y los adultos mayores. Digamos, la mujer sigue siendo, a pesar de todos los avances en materia de derechos que ha logrado el movimiento feminista y la sociedad en su conjunto, sí es cierto que sigue todavía excluida, con esa palabra no desfavorecida, excluida de un montón de oportunidades laborales, de un montón de cargos jerárquicos, de hasta obviamente, inclusive, hasta de su propia salud, hasta de su propio bienestar, hasta inclusive obviamente sigue la sociedad, digamos, masacrando a las mujeres, llevando a los femicidios que ustedes ven en los diferentes portales de noticias y demás. Entonces yo no hablaría de las mujeres como un grupo favorecido, acá estoy en desacuerdo con Fernanda Rosa, obviamente en desacuerdo porque en el contexto que ellos lo escribieron, quizás sí, podía ser desfavorecido. Yo creo que la mujer comparte hoy un grupo totalmente excluido, aunque se haya avanzado mucho en materia de derechos, pero sigue siendo, digamos, justamente un grupo excluido, al igual que los niños, que los impedidos físicos, psicofísicos y los adultos mayores. Sí es cierto que los grupos favorecidos son los trabajadores asalariados, porque obviamente son desfavorecidos, porque lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo, y bueno, en ese sentido también hablaban de los agricultores, hablaba Fernández Rosa. Bueno, este es un videito muy cortito que no creo que también vamos a ver, quiero ver a ver si funciona. O sea, ¿lo vieron alguna vez este video? ¿Vieron La Casa de Papel? Pero no creo que se vaya a ver, ese es el tema. Jamás la vi. ¿Nunca la vieron? Bueno, a ver si voy a ver si puede Bueno, reproducirse. A ver, vamos a probar a ver si se puede reproducir. Vamos a probar, a ver.
Bien. ¿Se escuchó o no se escuchó mucho? Nada, Ay, yo profe, no, no se nada. escuchó. Bueno, no importa, después se los paso. Ya me rendí con el Zoom y poder presentar video. Es La Casa de Papel, es una escena que está en Nairobi. No sé, ¿acá alguien vio La Casa de Papel? Si no, medio complicado hablar, pero Sí, eh, sí, sí, yo. bueno, es la escena donde Nairobi, una de las tantas escenas donde se ven como apretados, ¿no? En toda la serie ven como, bueno, para resumir, para la gente que no lo vio, un grupo de ladrones como muy expertos estudian cómo robar diferentes bancos, bueno, la Casa del Papel de justamente la Casa de la Moneda de España y demás, y en ese momento están muy, digamos, muy acorralados por la policía y eran tres hombres que estaban muy, como con bastante miedo que ya la policía los agarre, digamos, en el atraco, en el robo. Entonces ella le plantea, ¿sabe lo que da miedo? En realidad, como diciendo, esto no me da miedo para nada. Lo que da miedo es volver de noche a casa sola. ¿Eh? Eso da miedo, ¿no? Y bueno, y hay que, dice, agarrar el miedo de la mano y seguir. Después se los paso si quieren el video, está muy bueno, es una escena cortita, pero nada, refleja lo que sucede hoy con este grupo excluido que digo yo que son las mujeres que todavía siguen teniendo hasta el miedo de poder volver a casa de noche sola, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo creo. Lo que yo creo y lo que también dice Fernández Rosa, nomás que ella lo pone en un grupo favorecido, yo creo que es un grupo excluido. Bueno, chica, a ver, nada, ya estoy, miren acá, a ver acá, estoy, por fin, se termina la clase de pesado, acá está, ya está, dejo de compartir, bueno, muchas gracias, dejamos compartir, primero, bueno, gracias por el respeto, como siempre les digo. Preguntas, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que hayan tenido? Yo veo que, por ejemplo, lo que tiene que ver con Fernanda Rosa es muy sencillo, no hay nada raro. Osla, que tiene alguna una cuestión por ahí que hay que acompañar el texto con una explicación, pero Fernanda Rosa no tiene ninguna complicación mayoritaria. Sí es cierto que me parece un texto muy importante, un texto que se toma en el final, anótenlo ahí, por ahí. Es un texto que se toma en el final, se toma cuáles son las tres áreas de acción estatal, que serían, digamos, la política económica, seguridad y política social. Nada, para que lo tengan en cuenta y para que tengan en cuenta también cuáles son las políticas sociales, la clasificación de las políticas sociales. Y por favor no me digan que solamente la asistencia y la promoción social, sino también la educación pública, la salud pública, la vivienda, el urbanismo, todas esas cuestiones y todo lo que tiene que ver con las conquistas y los derechos laborales. También esas son políticas sociales. No se olviden de eso, por favor. No solamente para el final, sino que no se olviden para cuando ejerzan, que va a ser dentro de muy poco, no se olviden que las políticas sociales no tienen que ver solamente con la asistencia y la promoción, porque si no, muchas veces nosotros como trabajadores sociales lo primero que hacemos es simplemente dedicarnos a la asistencia y a la promoción. Y se los digo porque a todos nos pasa, a veces nos entramos en un bucle de, de simplemente asistir, me ha pasado a mí también, y uno por ahí hay que repensarlo y hay que tener una autocrítica, de no quedarnos en ese bucle todo el tiempo de asistir, 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 sino que justamente podamos salir en otros roles, en poder intervenir en la parte educativa, poder intervenir en la parte de salud, poder intervenir ya más en un contexto más de promoción y prevención y no tanto de asistencia. Entonces, en ese sentido, está bueno entender la parte teórica de Fernández Rosa para no quedarnos solamente metidito ahí en la asistencia directa y nada más que eso. ¿Mm? Bien, ¿algo que quieran comentarme? ¿Algo que les parezca que quieran comentar? ¿O estuvo todo claro? ¿Tan claro estuvo todo? Dejo de grabar, 2 segundos.